Este es el mapa de las Islas Malvinas de 1829, confeccionado por el gobernador Luis Barnet. Acá se puede ver que lo que hoy llamamos Darwin se llamaba Rosas. Había otras denominaciones como Dorrego, San Martín, Bolívar, Sucre. ¿Cómo era el pueblo antes de la invasión inglesa? ¿Cómo se vivía en Malvinas? Cuando se habla de Malvinas, se lo relaciona al conflicto de 1982. Pero existe una profunda historia que nos une con las islas, desde el momento de nuestra formación como nación hasta estos tiempos. Mi nombre es Juan Natalicio. Soy investigador del Observatorio Malvinas de la Universidad Nacional de Lanús. Mi desafío es profundizar en los temas menos difundidos de nuestra historia. Esto es Investigación Malvinas. Previo al descubrimiento de las islas por parte de los europeos, es probable que los yámanas hayan estado en Malvinas, porque se han descubierto canoas, punta de flecha y otros objetos anteriores al arribo de los navegantes europeos. En 1520, la nave española San Antonio, perteneciente a la expedición Magallanes, descubre las Islas Malvinas. Pero existen indicios que otros navegantes anteriores a la expedición de Magallanes hayan visitado Malvinas, entre ellos Américo Vespucio en 1501. En 1764, una expedición francesa desembarca y funda Puerto San Luis en la isla Soledad. España protesta. Francia reconoce los derechos españoles y se retira. En 1765, John Byron desembarca en la Gran Malvina y funda Puerto Egmont, en una pequeña isla al noroeste llamada Trinidad. En 1766, España incluye a Malvinas dentro de la Capitanía General de Buenos Aires y nombra a Felipe Ruiz Puente como gobernador. Existían tratados internacionales que reconocían los derechos españoles sobre el territorio conocido como las Indias, como el Breve Intercaetera de 1493 y el Tratado de Tordesillas de 1494. Las distintas expediciones españolas durante el siglo XVI consolidaron con su presencia los derechos adquiridos en los tratados internacionales. En 1770, fuerzas españolas desalojan a la guarnición inglesa de Puerto Egmont. En 1776 se crea el Virreinato del Río de la Plata. Las Malvinas son parte de la gobernación de Buenos Aires. Hasta 1810, España designó 32 gobernadores en las Islas Malvinas. La presencia de las Provincias Unidas del Río de la Plata en las Malvinas empezó casi que desde el inicio de la primera junta. El 30 de mayo, lo que se hizo fue reconocer la deuda que tenía el gobierno de ese entonces con Gustavo Bordas, uno de los últimos gobernadores de Malvinas. Al mismo tiempo, en esa resolución se indicó que Malvinas debía ser considerada como un buque en navegación. Por lo tanto, debía encargarse la Comandancia de Marina de abonarle la deuda. Vuelve a aparecer en los archivos para 1817 que San Martín solicita al ministro de Guerra, Beruti, si pueden permitirle tener a mano a los prisioneros de Patagones y de Malvinas para engrosar las filas del ejército de los Andes. Para 1820, luego de la caída del poder central, Buenos Aires toma el control de las Malvinas a través del gobernador Martín Rodríguez, que le fue dando el poder sucesivamente a distintos comandantes. Uno de ellos fue Davy Jewett. Davy Jewett, ¿quién era? Era un corsario estadounidense que había desempeñado varias misiones orientadas sobre todo a la captura de barcos como corsario y a varias expediciones. Jewett llega a las islas y lanza una proclama en la cual asume el control, bajo el nombre de Buenos Aires, de las Islas Malvinas, tratando de evitar la pesca ilegal. Esta proclama es lanzada en inglés, esta proclama llega a diarios británicos y estadounidenses prácticamente sin ninguna repercusión externa.
Después obviamente hubo otros comandantes como Guillermo Mason y Pablo Areguatí. Pablo Areguatí puntualmente en 1824, Guillermo Mason en 1821. Pablo Areguatí fue un caso muy específico porque era guaraní, era un soldado guaraní que peleó para Belgrano en la campaña del Paraguay y que fue uno de los encargados de mantener un poco el orden también. El tema de la pesca siempre fue una constante, el tema de controlar la pesca en la zona de las Malvinas. Los 3 comandantes previos a Vernet se encargaron de eso con los obstáculos que podía llegar a tener la situación hostil que había en las islas. El 10 de junio de 1829, Luis Vernet fue nombrado comandante político-militar de las Islas Malvinas con la misión de establecer esta colonia en Puerto Soledad que se dedicara a la agricultura, a la ganadería y también que pudiera combatir a la caza ilegal de lobos marinos, sobre todo en manos de capitales y flotas estadounidenses y británicas. Luis Vernet logró establecer una colonia de entre 100 y 150 personas, muchos de los cuales eran afrodescendientes, que en los mismos diarios tanto de Emilio Vernet como de otros familiares muestran una actividad muy movida en lo social. De hecho, la colonia de Luis Vernet fue el primer lugar en lo que sería, debo considerar, la República Argentina, donde se desempeñó un casamiento civil sin la autorización de la Iglesia Católica, sin ser anotado por la Iglesia Católica, el primer bautismo y el primer registro de nacimiento también civil, y un lugar donde obviamente la población afrodescendiente se podía expresar libremente, podía participar socialmente sin las trabas que existían en la sociedad continental. Cuando leemos los diarios de la época, uno de Emilio Vernet, hermano de Luis, y otro de María Sáenz, la esposa de Luis, podemos darnos una idea de cómo era la vida cotidiana en el pueblo. Casamientos, bailes, fiestas populares, todo se describe en estas crónicas. Domingo 25 de octubre. Buen tiempo. A las 11 de la mañana se celebró el casamiento de Antonio y Marta. Se juraron eterna fidelidad ante 4 testigos y de los padrinos, que fueron la ama y uno de los peones. Jueves 9 de julio. Buen tiempo, con hielo y algunos chubasquitos de nieve y viento sudoeste. Hicimos celebrar este día con un baile de los negros hasta medianoche. Helada fuerte a la noche. Domingo 24 de mayo. Jacinto trajo atados de paja de Long Island que Heredia había cortado para bailar al día siguiente, que es el aniversario de la libertad de Buenos Aires. El bueyero Pío Ortiz llegó del sur. Domingo 30 de agosto. Muy buen día de Santa Rosa de Lima, por lo que determinó Vernet tomar hoy posesión de la isla en nombre del gobierno de Buenos Aires. A las 12 se reunieron los habitantes. Se enarboló la bandera nacional, a cuyo tiempo se tiraron 21 cañonazos, repitiéndose sin cesar el ¡Viva la Patria! Mi nombre es Jimena Soledad Vernet, soy chosnonieta del primer gobernador de las Islas Malvinas, comandante político-militar. Luis Vernet y María Sáenz viajaron a las islas con varias familias más. Ellos viajaron con sus hijos. La hija más chica en ese momento del matrimonio dio sus primeros pasos en las islas. María viaja embarazada y da a luz a Matilde, a quien apodaba Malvina, en esas tierras. Realmente considero que el paso de María por las Malvinas es importante, es fundamental. Ella en su diario deja reflejado el día a día desde su visión como ama de casa, su visión desde el hogar, desde la calidez del hogar, como mujer, por supuesto, y tenía constantemente vínculo con los trabajadores. Yo destaco acá el lugar también que Vernet le da a su mujer. En esa época los hombres acostumbraban a viajar solos y dejar a su familia sola en sus hogares. Él viaja con sus hijos, viaja con su mujer y ambos fueron parte del proyecto que llevaron a cabo en Malvinas y sabían perfectamente a dónde estaban yendo y el significado que eso tenía. Por otro lado tenemos el diario de Emilio Vernet, quien cuenta el día a día en las Malvinas, pero como trabajador, él siendo parte de ese equipo de trabajadores. Ellos han dejado reflejado montones de actos soberanos. Y lamentablemente los británicos, por más que digan que han hecho montones de cosas, nunca han logrado superar todo el trabajo realizado antes de que nos usurparan.
Al contrario, ellos han sabido desarrollar otras cuestiones. Hoy tenemos la base de la OTAN más grande del hemisferio sur. O sea que han sabido desarrollar lo que han querido. Yo considero que Louis Barnett sabía muy bien, tenía una visión muy clara del lugar que ocupaban la ubicación geopolítica y geoestratégica de las Malvinas, los recursos naturales y lo que eso significaba para el desarrollo de toda la nación. Entonces siempre pienso, si mi familia lo vio, ¿cómo los británicos no iban a vernos? Que son los dueños del mundo y son los dueños de las riquezas de los mares. Era imposible que no nos vieran. Desde el siglo XVIII existía a nivel internacional la práctica de la caza del lobo marino fundamentalmente para las pieles. Después fue seguido por la caza de ballenas y la caza de elefantes marinos para la grasa, que eran matanzas de lobos marinos en los cuales se hacían asentamientos temporales donde se hacían estas matanzas, se procesaba la grasa, se la cocinaba y después se la destinaba a la exportación. Estos asentamientos fueron vistos también por parte de las Provincias Unidas como un peligro, porque al estar fuera del control, lisa y llanamente podían asentarse en cualquier lugar de las islas, en cualquier bahía escondida de las islas para cazar, para explotar la grasa o simplemente para invernar, para pasar el invierno. Y obviamente con la progresiva extinción, porque estamos hablando de matanzas masivas, tanto de lobos marinos como elefantes marinos se iban mudando hacia otras islas, Georgias del Sur, Shetland del Sur, y de hecho esta práctica continuó hasta avanzado el siglo XX. En diciembre de 1831, el buque Lexington atacó al pueblo argentino de Malvinas. En los diarios de la época de 1832 informaron sobre los acontecimientos. El Lucero publicó las declaraciones de quienes habían estado en las islas durante la agresión del buque estadounidense. En estos testimonios se ve la violencia y prepotencia de los agresores. Uno de los que me llamó la atención dijo que el comandante de la Lexington fijó 2 proclamas, una en la habitación del gobernador y otra en la pulpería. Declaraba como piratas a todos los que habían tenido parte en el apresamiento de los buques loberos de Estados Unidos. El comandante de la Lexington decía públicamente que Louis Barnett no volvería a destino. Barnett viaja a Buenos Aires para juzgar a norteamericanos que habían querido saquear nuestro territorio, como lo han hecho siempre, y cuando quiere regresar no lo pudo hacer. De hecho, los trabajadores quedaron totalmente solos, a la deriva. Barnett había creado un billete, que es con el que le pagaban, por supuesto, como corresponde por todo trabajo a sus trabajadores y trabajadoras, y ellos estuvieron mucho tiempo utilizando ese billete. 10 años después, más o menos, de usurpadas las tierras, continuaban utilizando el billete de Barnett. En esas condiciones dejaron las islas y Barnett no pudo, prácticamente invirtió todo lo que tenía ahí, después lo recuperó ya estando en Buenos Aires. La Lexington en 1831 ataca debido a que el gobernador, en ese entonces Barnett, había capturado a varios barcos estadounidenses, uno de ellos llamado Harriet, habiéndolos capturado infraganti en situaciones de pesca ilegal y de captura ilegal de lobos marinos. Esta situación no agradó para nada a Washington, que permitió este ataque de parte de la Lexington hacia la colonia de Puerto Soledad, de forma de garantizar una libre explotación de los lobos marinos y de las ballenas. Yo considero que hay que ver a Malvinas, mirar a Malvinas y pensarla no como un pedacito de tierra más que está usurpadito, sino que para mí representa, con el hambre que hay hoy, representa el plato de comida que está faltando en millones de hogares de nuestros compatriotas. Si las riquezas de los recursos naturales quedaran en nuestro país y se repartieran como corresponden, hoy comería un montón de gente que no tiene la posibilidad de hacerlo. Yo insisto en que no hay debate, no hay lugar a debate, porque tenemos que remontarnos a la historia y todo nos va cerrando de a poco. Nosotros somos quienes somos por un legado de la corona española, entonces me parece absurda cualquier tipo de discusión y debate de si son o no argentinas. Creo que solo sirve para distraernos, entonces no hay que darle vuelta a eso, simplemente son argentinas y no tenemos que permitir que sea en vano toda la sangre derramada. Creo que tenemos que
pelear con nuestra posición, que es la única realidad y la única verdad, es que son argentinas, y no parar hasta recuperar lo que nos han robado. Luego de indagar en los eventos previos a la invasión inglesa, me queda claro que en las islas existía una comunidad criolla que tenía continuidad y herencia a la corona española. Claramente la colonización por parte del Reino Unido ya constituía en su momento una violación al derecho internacional. Debemos conocer, reivindicar nuestro pasado y retomar los nombres que estableció Luis Vernet.